Aprender a aprender es una metahabilidad, es decir, es un conocimiento que nos ayudará a adquirir nuevos conocimientos, y en el mundo moderno el conocimiento es uno de los activos más valiosos que podemos acumular. Las personas con más conocimiento toman mejores decisiones y tienen más oportunidades laborales. Por desgracia, la mayoría sigue usando técnicas obsoletas para aprender, a pesar de que tenemos nuevas estrategias validadas por la ciencia. En este vídeo te resumo algunas de las técnicas más efectivas para que aprendas más rápido y retengas los conocimientos a largo plazo. Antes de pasar a las técnicas, es útil entender cómo aprendemos. De manera simplificada, el proceso de aprendizaje tiene 3 fases: codificar, almacenar y recuperar. Codificar se refiere a convertir las palabras que leemos o escuchamos en conceptos entendibles por nuestro cerebro. Almacenar implica pasar ese conocimiento de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y por último, debemos ser capaces después de recuperar o evocar esa información cuando la necesitemos. Y es importante esta distinción entre almacenamiento y recuperación, porque en nuestro cerebro tenemos mucha información que podríamos reconocer si nos la presentan, pero que no podríamos recordar de manera voluntaria. Es frecuente que no nos acordemos de cómo se llama un actor o una persona que nos acaba de saludar por la calle, pero si nos dicen el nombre, sabemos de repente que es el nombre correcto, porque estaba en alguna parte de la mente, pero no podíamos recuperar esa información. Y como veremos después, practicar esta recuperación es una de las claves para aprender de manera eficiente. Empezando por la codificación, lo más importante es prestar atención. Las distracciones constantes son uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Muchas personas estudian con el ordenador o con tablets, pero es poco recomendable. Al hacer esto, las tentaciones de los videojuegos o las redes sociales están a tan solo un par de clics de distancia y te será más difícil concentrarte. Es mucho mejor estudiar con libros físicos, con papel o lectores electrónicos que solo sirvan para leer y que no te permitan navegar por internet. En cuanto al formato, parece un poco mejor el papel que el digital, pero las diferencias no son muy marcadas. Tampoco parece haber diferencias relevantes si obtenemos la información escuchando o leyendo, aunque la información más compleja se va a absorber mejor a través de apoyos visuales, obviamente. Pero lo que sí importa mucho es prestar atención mientras estudias. Para ello puedes aplicar la técnica de bloques de tiempo que expliqué en un vídeo anterior, o sencillamente usar algo como Pomodoro, que consiste en alternar bloques de estudio concentrado de 25 minutos con descansos breves de 5 minutos. Y cada 4 pomodoros haces un descanso más largo de 15 o 30 minutos. Durante los bloques de estudio, elimina al máximo las distracciones. Deja el móvil en otra habitación o guárdalo donde no lo puedas ver. La simple presencia física del móvil dificulta el aprendizaje porque genera una distracción constante. En los descansos incluye algo de movimiento físico, aunque sea caminar unos minutos. Múltiples estudios indican que el cerebro aprende mejor si realizamos actividad física antes, durante o después de estudiar, ya que la oxigenación del cerebro y la liberación de lubricantes neuronales como el BDNF facilitan el aprendizaje. Conectado con esta idea, puedes usar también un escritorio elevable, al menos parte del día, y varios estudios indican que ayudan a elevar el gasto energético sin perjudicar la atención ni el aprendizaje. La siguiente recomendación sería hacer más énfasis en la reflexión que en la repetición. Uno de los errores más frecuentes a la hora de aprender es abusar de repasar y releer el mismo material. Los conceptos no se consolidan con la repetición, sino con la reflexión, con el pensamiento. Repasar algo muchas veces sin reflexionar sobre lo que aprendes es poco útil. El conocimiento se consolida mucho mejor si piensas sobre eso que repites. Dicen que la memoria es el residuo del pensamiento porque repetir sin pensar tiene poco impacto en la memoria a largo plazo. Si llevas 20 años haciendo exactamente el mismo trabajo, de la misma manera no tienes 20 años de experiencia, tienes un año de experiencia repetido 20 veces. Y algo similar ocurre a la hora de aprender. Esto conecta con la siguiente idea, que es autoexplicación y significado. Para consolidar conocimiento debes darle un significado a lo que aprendes. Memorizar sin comprender no fortalece la memoria ni genera conocimiento práctico. Sin embargo, intentar explicar lo que aprendes poniéndolo en otras palabras y dándole significado sí ayuda a entender y a recordar después. Es muy importante también intentar conectar el nuevo conocimiento con las cosas que ya sabemos.
Paradójicamente, la capacidad de recordar mejora a medida que adquirimos nuevo conocimiento. Es el efecto Mateo aplicado al aprendizaje. Originalmente la Biblia aplica este concepto al dinero y sabemos que es más fácil ganar más dinero cuanto más dinero tenemos, pero lo mismo ocurre con el aprendizaje. Es más fácil adquirir nuevo conocimiento si ya tienes conocimiento previo. Si ya tienes ciertos esquemas mentales, te va a ser más fácil conectar a ellos la nueva información que aprendes. Y para optimizar el proceso es importante que mientras lees o codificas nueva información, reflexiones sobre cómo el nuevo conocimiento conecta con los modelos mentales que ya tienes en la cabeza. Además, esto te obliga a recuperar el conocimiento previo que, como veremos, potencia aún más el aprendizaje. Si no tienes estos esquemas mentales, este conocimiento previo, el aprendizaje va a ser más difícil, pero no desesperes, porque si aplicas estas técnicas de autoexplicación, vas a crear esos esquemas de conocimiento más rápido y poco a poco el efecto Mateo empezará a jugar a tu favor. En resumen, cada cierto tiempo deja de leer y reflexiona sobre lo que estás aprendiendo. Puedes utilizar en este momento la llamada técnica Feynman. Richard Feynman fue un físico poco ortodoxo, ganador de un premio Nobel, que destacaba por su gran capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla. De hecho, decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla es porque no lo entiendes realmente. Imagina que tienes que explicar lo que aprendes a un niño de 10 años. ¿Cómo lo harías? ¿Qué analogías usarías? Al descomponer conceptos complejos en ideas sencillas, nuestro cerebro recuerda con más facilidad. Las analogías son también muy útiles a la hora de aprender porque nos ayudan a conectar el nuevo conocimiento con conocimiento que ya tenemos. Y como acabamos de ver, esta es la clave para consolidar conceptos. Y uno de los aspectos clave para mejorar el aprendizaje es trabajar la recuperación o evocación. De hecho, una técnica muy efectiva es la llamada evocación activa. Releer o repasar nos da una falsa seguridad de aprendizaje, pero para aprender realmente debes ser capaz de recuperar y practicar la recuperación es mucho más efectivo a largo plazo que repetir la lectura. Además, al esforzarnos por recuperar información, nos hacemos conscientes de las lagunas de conocimiento que tenemos, de qué información no podemos realmente acceder. Mientras que si nos limitamos a repasar o a copiar, no sabremos qué conocimiento deberíamos reforzar. El problema es que repasar supone menos esfuerzo que recuperar y por eso tendemos a dedicar más tiempo a lo primero. Y aquí es muy importante entender que hay una relación directa entre la dificultad que enfrenta nuestro cerebro a la hora de aprender y cuánto aprendemos. Este es el concepto de dificultad deseada. Los métodos clásicos de estudio basados en releer, en subrayar o en copiar nos engañan porque a corto plazo generan la ilusión de que estamos aprendiendo, pero al no generar dificultad apenas consolidan ese conocimiento en la memoria de largo plazo. Intentar evocar o recuperar información supone un esfuerzo mayor que releer y por eso le dedicamos menos tiempo, pero curiosamente, cuanto mayor es el esfuerzo que realizamos para recordar lo aprendido, más fuerte es el impacto de esta práctica sobre nuestra memoria de largo plazo. Igual que los entrenamientos difíciles suelen generar adaptaciones físicas más marcadas que los suaves, las sesiones de aprendizaje que requieren más esfuerzo o más dificultad nos hacen también aprender más. Por eso mismo, debemos también separar las sesiones de recuperación. Dado que recuperar es muy efectivo para aprender, algunas personas incluyen sesiones de recuperación cada día o con mucha frecuencia, pero la ciencia nos dice que esta práctica es más efectiva si se distancia. ¿Por qué? Pues porque recuperar el conocimiento es más difícil una vez que se empieza a olvidar y como acabamos de ver, al aumentar la dificultad aumentamos la efectividad. Es también más eficiente en términos de tiempo porque podemos mantener el conocimiento fresco elevando la curva del olvido con menos horas de estudio. Por lo mismo, si vas a dedicar 5 horas de estudio a una materia a la semana, es mejor estudiar 1 hora cada día que dedicar 5 horas a esa materia el mismo día. Y además, dentro de la misma sesión de estudio, es recomendable incluir temas distintos, una técnica llamada práctica entrelazada. Si tienes que estudiar varias cosas, por ejemplo tienes 2 exámenes, es mejor intercalar el estudio de varias materias que concentrar demasiado tiempo en una sola materia. O dentro de la misma materia, por ejemplo matemáticas, conviene entrelazar distintos tipos de problemas. Al cambiar de tipo de problema no puedes repetir la misma estrategia, tienes que reflexionar sobre cómo resolver ese problema antes de aplicar la técnica y esa recuperación potencia el recuerdo. Y la última recomendación de hoy es poner en práctica lo que aprendes. Aprendemos mucho mejor si tenemos una intención más allá de aprobar un examen. Si estás estudiando programación, prueba a desarrollar un videojuego. Si estás aprendiendo inglés, viaja a Inglaterra o pasa tiempo con personas que solo hablan inglés. O el simple hecho de intentar explicar a los demás lo que aprendes te va a ayudar a consolidar el conocimiento.
Y eso sería todo por hoy. Me quedan muchas cosas en el tintero. Me gustaría hablar sobre cómo tomar notas o sobre técnicas de gestión del conocimiento, así que déjame un comentario si estos temas te parecen interesantes y profundizaremos en próximos vídeos. Y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Hasta la próxima.